La verdad es que yo tengo hambre, pero aún no me decido qué comer. Estoy entre un mango maduro, aunque también vi unas fresas congeladas y podría hacerme un batido. Y la verdad es que tenía guardada una lata de aceitunas negras que se veían como interesantes. Ya sé. ¿Qué tal si mejor echamos cuento un rato sobre las gamas de los alimentos mientras me decido qué comer y les hablo sobre cómo la historia y la vida han hecho que existan nuevos alimentos? Bienvenidos a mi podcast, esto es Acuara con Raúl. Bueno, y aunque no nos damos cuenta así como que de inmediato de todos los cambios que se dan, realmente esto ocurre a diario. Y los alimentos también se adaptan a cómo cambia la vida y el estilo de vida que llevamos los consumidores. La verdad es que las situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia han hecho que las industrias se tengan que adaptar a esos cambios. Y bajo ese precepto se pueden clasificar los alimentos en 6 gamas, que es el concepto que se maneja actualmente. Les comienzo hablando sobre los alimentos de primera gama, que también son conocidos como los alimentos frescos. Y estos son todos aquellos productos que no han sido procesados. En, esos, en esa gama podemos encontrar a las frutas, los tubérculos, las hortalizas y vegetales en general. También podemos añadir las carnes crudas de todos los tipos y los huevos. Desde tiempos antiguos, los productos frescos han sido consumidos y al día de hoy todavía mantienen la principal importancia de que son la fuente de nutrición más sana que existe. Consumir productos frescos es mucho más recomendado que productos procesados, además a que apoyamos al productor nacional. Bueno, después de este comercial no pagado, les quería comentar que las civilizaciones antiguas realmente tenían mucha mente. Miren, para 12.000 a.C., ya en el antiguo Egipto, existían récords de que se consumían carnes rojas, peces y aves. Además de que en Egipto había una gran zona fértil en el delta del río Nilo. Fíjense, los egipcios tenían conocimiento de la importancia del consumo de proteínas y entonces utilizaron los alimentos como método de comercio y actividad económica. O sea, que era una mente. Ellos adaptaron ese consumo de carnes a las clases sociales que existían en Egipto. La élite pues consumía carnes de mamíferos y realmente todas las carnes con mucha más frecuencia, pero la clase media, que eran los comerciantes, y la clase baja de Egipto, pues era la que conseguía los alimentos y se los llevaban a la clase alta. Entonces este comercio era en cierto modo un ganar-ganar. La clase media decidió o descubrió más bien cómo preservar alimentos que les gustaban pero que no podían costearse todo el tiempo. Entonces aprendieron a preservar las carnes, por ejemplo en el secado al sol y curado con sal, además de guardar alimentos en grasa o miel. La verdad es que durante la Edad Antigua, Edad Media e incluso principios de la Edad Moderna, el estilo de vida incluía tener un lugar propio en el cual cultivar o tener animales de consumo, y ese sería el consumo local. El comercio no era entre tantos lugares y los alimentos eran muy perecederos. Cuando la historia fue evolucionando, esto trajo mucha hambre y desnutrición, porque además el nivel de pobladores era mucho más
y no se podía suplir pues comida para todo el mundo. Después de que se dio la colonización y el desarrollo de la industria bélica como tal, el problema de la desnutrición se hizo evidente y masivo en Europa, ya que todas sus fuerzas estaban en colonias externas tratando de defender naciones y estos soldados no podían alimentarse, no podían nutrirse, tenían condiciones deterioradas de salud y no había una manera de poder mantenerlos con vida, así que muchos murieron, además de todo el estrés que conllevaba estar fuera de su lugar de origen. Para 1809, en las guerras napoleónicas, Francia e Inglaterra pues tenían una disputa bastante fuerte y a Francia no le estaba yendo muy bien. Así que ellos tenían que encontrar una manera de que sus soldados pudieran resistir. Y ofrecieron mucho dinero a alguien que pudiera encontrar cómo hacer que los alimentos duraran más tiempo. Y aunque muchas otras civilizaciones de la historia descubrieron cómo conservar los alimentos, no fue hasta 1810 cuando Nicolas Appert decidió hacer esto y ganarse el dinero que estaban ofreciendo en Francia. Él dijo que si guardaban un alimento en un envase de vidrio, lo sellaban y luego lo pasaban por agua caliente, este quizás podría durar más tiempo. Y en efecto, cuando él lo probó, fue así. Calentó el alimento, lo dejó enfriar y lo dejó reposar por años y después cuando lo abrió todavía se podía consumir. Aunque diseñar este proceso a Francia no le era fácil y no le fue muy bien en la guerra, a decir verdad. Ese gran conocimiento se vendió a su enemigo, que era Inglaterra. Y se conoció que los alimentos sellados duraban más tiempo porque no recibían oxígeno y no se dañaban. Así que Brian Dunking diseñó el sellado a presión y guardaron los alimentos en lata. Cuando esto ocurrió, muchos soldados pudieron volver a comer, porque se encontró una forma de que los alimentos se pudieran transportar distancias más largas y llegaran a tiempo a las tropas. En 1820, Inglaterra llevaba la delantera porque estas latas se habían podido comerciar en el Royal Navy y en el British Army, además de ser productos muy lujosos y exquisitos en colonias como India, Australia y Nueva Zelanda. Para 1840 era una actividad comercial en la clase alta el vender enlatados de productos, pero no fue hasta 1870 con el rechazo de la teoría de la generación espontánea por parte de Louis Pasteur, que diseñó un proceso en el cual los alimentos se iban a conservar más tiempo si pasaban por calor y luego por un proceso de frío. Este señor realmente fue súper revolucionario porque se dio cuenta de una forma de poder eliminar los microorganismos que ya estaban dentro de los alimentos. Así que esto fue brillante para poder desarrollar la industria de los enlatados. Los alimentos de segunda gama pues tuvieron mucha popularidad durante este entonces porque pudieron mitigar el problema de la hambruna, además de que podían obtener dinero mediante el comercio en otros lugares y la dieta comenzó a diversificarse un poco. La industria de las bebidas, los vinos y licores en general se comercializaron alrededor del mundo, pero todo buen adelanto tecnológico trajo consigo problemas que se desencadenaron en guerras
como la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el cual ya existía una excusa para que las tropas pudieran resistir más tiempo, además de que se comenzaron a presentar enfermedades como el botulismo y el tétano. Quedó súper evidenciado que los enlatados no eran la última Coca-Cola del desierto. Así que había que buscar un nuevo concepto de cómo preservar los alimentos. Encima de que todos los enlatados se fueron a las tropas, las personas no podían comer porque ya no tenían estos alimentos que ahora eran accesibles. ¿Cómo iba a contrarrestar todo lo que había causado un alimento en particular que venía en una lata o en una botella de vidrio? Qué complicado, ¿verdad? Pero para 1850 y 1900 se comenzó a replantear esta idea de utilizar calor y se optó por experimentar con temperaturas bajas. Es ahí donde surge el concepto de refrigeración y congelación, y con ellos todas las industrias sufren una revolución, porque ahora se podían transportar muchas cosas mediante el frío. Así que, por ejemplo, la industria pesquera creció y las carnes se podían transportar entre lugares muy lejanos por medio de barcos refrigerados o congelados. Entre 1850 y 1900 también se dio el impulso de la cadena de frío, y para finales de 1890 ya existía el refrigerador doméstico en Alemania. Antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial, no muchas personas tenían acceso a refrigeradores domésticos, pero sí existían supermercados que tenían alimentos refrigerados que se podían comprar. En 1923 se comenzaron a desarrollar muchos inventos sobre cómo congelar y refrigerar frutas frescas, vegetales y carnes para que las personas las pudieran consumir y guardar en sus casas en vez de tener que comprar enlatados. Y es así como nacen los alimentos de tercera gama. Estos alimentos tenían las propiedades de que su vida útil era bastante alta, o sea, duraban bastante tiempo. Quizás no tanto como los enlatados, pero suficiente tiempo para poder consumirse. Tenían mejor calidad nutricional que los enlatados, ya que usaban menos sal y no había presencia de metal. Además de que cambió y revolucionó completamente la forma de preparar los alimentos, porque estos ya venían más cortados y fáciles de utilizar al momento de cocinar en las casas. La verdad es que los alimentos congelados siguen siendo una comodidad en mi día a día, sobre todo cuando se me antojan batidos de frutas. El mundo fue cambiando a pasos agigantados. Los astronautas viajaron a la Luna, se crearon muchos más empleos, revoluciones se dieron a lo largo del mundo y las personas se comenzaron a preocupar por lo que los alimentos nos ocasionaban a nosotros a través de su consumo. Ese concepto se llama inocuidad y está presente hoy en día en todas las preparaciones de cualquier producto, porque los alimentos no deben ser causantes de ningún daño al momento de que nosotros los consumamos. Así que se comenzaron a crear diversos programas que asistieran la inocuidad. Y hoy en día se aplica uno llamado HACCP, que es el análisis
de peligros y puntos críticos de control. Los consumidores, a lo largo de 1980 en adelante, querían que los alimentos tuvieran buena textura, buen sabor, fueran frescos y tuvieran el olor particular de un producto recién cosechado o recién hecho. Por primera vez se tomaron en cuenta las opiniones de las personas y esto comenzó a dictar un norte hacia donde se debían orientar las industrias de alimentos. Así que una nueva gama de alimentos surgió y son los alimentos muy poco procesados o alimentos de cuarta gama. Estos alimentos llegaron para quedarse porque venían pelados, cortados y listos para consumo. Además de que no se utilizaba muchos procesos en su elaboración y eran conservados en ambientes modificados para que su sabor fuera lo más similar a un producto fresco. Durante este tiempo surge el catering como empresa y la demanda de los productos cortados, pelados y listos para consumir se disparó. Los restaurantes de comida rápida tuvieron auge y cambiaron sus proveedores de productos frescos por industrias que prepararan estos productos. La verdad es que a mí me gustan mucho los alimentos poco procesados, porque es la forma más fácil de comerse snacks de frutas y vegetales. Es muy rico llegar luego de que uno hace supermercado y comerse piñas cortadas que podemos comprar en la sección de frutas, o bien nos compramos repollo cortado y zanahoria cortada y podemos preparar una ensalada bastante rápido en casa, sin dejar de que sea un producto natural. Y aunque les mencioné cómo había evolucionado la industria de la comida rápida, no hemos hablado de los aviones ni cómo la vida se adaptó a que ahora la industria de la comida rápida tuviera comida a disposición siempre. Para 1944 ya existían los vuelos de avión y se vendía comida en estos vuelos, en tanto que para 1970 ya las salchichas de carne y los pancakes precongelados eran desayuno de todos los días en establecimientos como comercial McDonald's. Esto es muy interesante porque se comenzó a desarrollar este concepto de las cocinas frías en las cuales se producía comida que ya estaba lista pero que se tenía que enfriar y luego volver a calentar para su consumo. Y todo esto dio origen a la quinta gama de alimentos o alimentos abatidos en frío. ¿Qué ocurre? Estos alimentos tienen la particularidad de que se preparan, se cocinan, luego se enfrían para conservarlos y se distribuyen. Antes de que se consuman deben ser calentados para que sean palatables o que nos guste, dicho en otras palabras. Algo muy interesante que pasó fue que para el 2000 los divorcios comenzaron a hacerse muy comunes. Las personas ya no querían vivir juntos, los matrimonios se disolvieron y toda la publicidad de esta comida que ya estaba lista, que solo necesitaba calentarse, se destinó a los hombres. Porque ellos no tenían, en teoría, tiempo para poder hacer su comida y muchos, en teoría, tenían que volver a aprender lo que nunca les enseñaron en sus casas, como cocinar. La principal ventaja de esta quinta gama de alimentos fue que la comida mediterránea se comercializó en el mundo y los supermercados comenzaron a desarrollar comidas preparadas, también como muchas líneas comenzaron a distribuir sus productos. La repostería tomó auge porque aplicaban ultracongelación en los postres, lo que hacía que supiera más parecido a un postre recién hecho luego de calentarse. Algo un poco malo de esto fue que la obesidad
el consumo excesivo de frituras y los altos niveles de sodio de estas comidas repercutieron en enfermedades crónicas, que son las que tenemos hoy en día como diabetes, hipertensión, sobrepeso e hipercolesterolemia. Yo no les voy a mentir, a mí sí me gustan las comidas congeladas, pero trato de no consumirlas porque, uno, no son tan baratas como yo pensaba, y dos, no son tan buenas para mí si tengo un consumo sostenido de alimentos que están muy cargados en muchos aditivos. Quiero cerrar este cuento con un tema un poco controversial, y son los alimentos de sexta gama. ¿Por qué digo controversial? Porque no hay un consenso unánime sobre qué debería abarcar esta gama. Sin embargo, desde los 80 se ha venido desarrollando métodos no térmicos para poder conservar los alimentos. Y es ahí donde escuchamos que algunos alimentos son conservados por irradiación o por presurización. Existen otras tecnologías, sin embargo, estas dos son más comunes en el siglo XXI. La sexta gama de alimentos llegó una y exclusivamente para poder satisfacer necesidades de público especial. Estos alimentos son texturizados, o dicho de otra manera, adaptados para que las personas se los puedan comer. Bajo este precepto, los frijoles y muchas otras comidas preparadas se pueden distribuir a personas con cáncer o con otras afecciones, en tanto que también se han hecho procesos para poder comerciar de mejor forma las especias y polvos que también añadimos dentro de la sexta gama. Lo malo de este grupo de alimentos es que no goza de confianza del consumidor, porque se tiende a pensar que al no tratarse en calor, pueden tener agentes como carcinógenos o quizás las bacterias que estaban en el alimento no murieron porque tenemos la idea de que el calor mata todo. Sin embargo, no siempre es así. Y con esto cierro el podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Si les gustó, vayan y suscríbanse aquí en Spotify. Y me pueden seguir en mis redes sociales de _Cuara Podcast. Spam, les dejé un post en Instagram y un hilo en Twitter con documentales que me gustaría que vieran para que conozcan un poco más sobre cómo evolucionó la industria de los alimentos a través del tiempo. Yo voy a aprovechar para comerme un mango maduro. Los espero en el siguiente episodio.